Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Haley Dawn nació el 28 de agosto de 1997 en Colorado City, Texas, un pueblo pequeño de poco más de 4,000 habitantes, y sus padres eran Clint y Billie Jean Dawn, quienes antes del nacimiento de Haley habían tenido a su hijo mayor de nombre David, quien nació en 1994. Haley era descrita por sus seres queridos como una chica alegre, cariñosa y adorable. Le encantaba practicar deportes como voleibol, básquetbol y softball. Además, tocaba en la banca de la escuela y era porrista. Pocos años después del nacimiento de Haley, Clint y Billie decidieron separarse, aunque durante los años siguientes ella siguió usando su apellido de casada, Dawn. Tras la separación de sus padres, tanto David como Haley se quedaron a vivir con Billie, mientras que Clint se fue a vivir a otra casa que quedaba cerca donde vivía con sus hijos, por lo que seguía viéndolos muy a menudo. Tiempo después, Billie inició una relación con Sean, un joven que era 8 años menor que ella, que trabajaba en una empresa petrolera. Con el tiempo, Sean se fue a vivir con Billie junto a los 2 hijos de esta. La relación entre los chicos y Sean no era la mejor, pero trataban de llevarse bien. Sin embargo, en varias ocasiones, Haley le comentó a su abuela que no se sentía cómoda con la forma en que Sean la veía. Para el 26 de diciembre del año 2010, Haley, con 13 años, salió de su casa en horas de la mañana. El día había transcurrido con normalidad. Durante la tarde, Billie llegó a casa luego de su jornada laboral y notó que su hija no estaba en casa. Le preguntó a Sean si la había visto y él le dijo que ella había dicho que iría a casa de su padre y que luego se quedaría a dormir a casa de una de sus amigas. Billie sabía que esto era algo común en su hija, así que no se preocupó demasiado. Al día siguiente, Haley debía regresar a casa, pero cuando llegó la tarde del 27 de diciembre y su madre notó que ella no regresaba, decidió poner una denuncia por desaparición en la policía. Las autoridades iniciaron la investigación de la desaparición de Haley y comenzaron a entrevistar a los miembros de su familia. La primera hipótesis que manejó la policía fue que Haley quiso quedarse en casa de una amiga para luego huir de casa. Sin embargo, las evidencias dentro de su habitación indicaban todo lo contrario, ya que ella no se había llevado su cepillo de dientes, ni las gotas para sus lentes de contactos, y tampoco su iPod nuevo o dinero. De hecho, ni siquiera faltaba ropa, lo que daba a entender que ella no tenía planeado quedarse en casa de ninguna amiga. La policía dedujo que la última persona de la casa en hablar con Haley o verla fue el propio Sean, con lo cual, después del primer momento, él se convirtió en un posible sospechoso para los investigadores, aunque esto no fue de manera oficial. Esto no es inusual, ya que teniendo en cuenta que era el novio de su madre, es bastante obvio que las autoridades se fijaran en él. Pese a todo esto, Sean brindó su declaración y dio su versión de lo que hizo ese día. Sean dijo que el 26 de diciembre lo habían despedido del trabajo, por lo que se fue a casa de su madre en Big Spring y luego volvió a casa de Billie y allí estaba Haley viendo televisión en la sala. Él se dirigió a la habitación que compartía con Billie y al cabo de un rato, Haley se acercó para decirle que se iría a casa de su padre y que luego pasaría la noche en casa de una de sus amigas. Luego de que Haley se fue, llegó David con un amigo y se fueron a la habitación del chico a jugar videojuegos. Poco después, Billie lo llamó para que fuera a recogerle al trabajo y cuando llegaron a casa ambos se fueron a la cama. Cabe destacar que Billie confirmó todo el relato de Sean, al menos desde que él la fue a buscar al trabajo. Después de conocer el testimonio de Sean, la policía habló con la amiga donde supuestamente Haley se quedaría a dormir esa noche y ella negó que ambas tuviesen planes de reunirse ese día y que además Haley tampoco visitó a su padre. Con todo esto, el foco de la investigación estaba puesta en Sean, pero las autoridades no tenían pruebas suficientes que pudieran vincularlo a la desaparición de la joven. Mientras tanto, él salió en los medios intentando limpiar su imagen, desligándose de todo y además pidiendo por el regreso de Haley sana y salva. The one thing I want them to know is that
I have nothing to do with Haley's disappearance. I love Haley with all my heart, and she means a lot to me, even though I've known her for only 2.5 years. But I would never do nothing to her, and like I said, I just hope for her safe return. La búsqueda de Haley se desplegó por toda la ciudad. Habían perros rastreadores, helicópteros y voluntarios. Se crearon vallas publicitarias con su imagen para que cualquiera que la haya visto se comunicara de inmediato con la policía. Además, se ofreció una recompensa de $15,000 por cualquier información que llevara a encontrarla. El caso hizo tanto revuelo en el estado de Texas que poco después los Texas Rangers y el FBI se involucraron en la investigación. A la par de todo esto, tanto Billy como Sean estaban siendo interrogados por todos los oficiales. Ambos participaron en pruebas de polígrafos, la cual sabemos que no son admisibles en un juicio, pero sí ayuda a determinar ciertas irregularidades en los relatos. Ya para el 6 de enero del año 2011, se conoció que Billy y Sean habían fallado en las pruebas de polígrafo. Billy había tomado 2 pruebas debido a que la primera fue invalidada porque las autoridades pensaron que ella estaba bajo los efectos de las drogas cuando lo realizó. Sin embargo, ella negó que esto fuese cierto. Para febrero del año 2011, las autoridades allanaron la casa donde vivía Haley y la casa de la madre de Sean. En la primera encontraron una tarjeta de memoria y en la segunda una computadora, ambas con miles de imágenes de pornografía infantil y además algunos documentos sobre asesinos seriales y abusadores. Ante este descubrimiento, Billy defendió a su novio diciendo que todo esto era un pasatiempo que le gustaba a Sean. Y también se conoció que en febrero de 2010, Sean había amenazado de muerte a Billy y a Haley. En este punto, Sean fue nombrado oficialmente como una persona de interés en el caso. En cuanto a la investigación, no logré conseguir o confirmar si Sean fue arrestado por poseer pornografía infantil, pero es viable también deducir que tuvo algunas consecuencias judiciales por esto. Además de todo, la policía descubrió que era mentira que lo habían despedido de su trabajo y que en cambio él se fue del trabajo pocos minutos después de haber llegado, sin ninguna razón aparente. Asimismo, se supo que Sean no había ido a casa de su madre luego de irse del trabajo, ya que sus registros telefónicos arrojaron que se encontraba en Colorado City. Ya para el 17 de marzo de 2011, Billy admitió ante las autoridades que había mentido sobre el paradero de Sean el día de la desaparición de su propia hija Haley y que realmente no sabía lo que él había hecho durante ese día. Por este delito, Billy fue arrestada y sentenciada a 1 año de libertad condicional. Pese a que todas las sospechas estaban sobre Sean, Billy continuó su relación con él y poco tiempo después la pareja se mudó a Austin, Texas. Lamentablemente pasaron muchos meses y no había pistas sobre el paradero de Haley. Se hicieron más búsquedas por bosques, senderos, arroyos, vertederos y demás. Se realizaron también vigilias y se entregaron volantes con sus fotos y se pusieron vallas publicitarias, pero nada fue de ayuda. El padre de Haley, Clint Dunn, participó en todas estas actividades realizadas en honor a su hija y también exigió a las autoridades que se avanzara en la investigación. Pasaron así 2 años y 3 meses, cuando el 16 de marzo del año 2013, la policía anunció que se había encontrado restos humanos cerca del lago J.B. Thomas en Snyder, Texas. Un dato importante que hay que mencionar es que ya para este tiempo, Billy se había separado de Sean. Por otra parte, evidentemente lo que se había encontrado estaba en muy avanzado estado de descomposición, por lo que no sería fácil de realizar una autopsia y determinar su identidad. Poco más de un mes después, ya siendo el 26 de abril de 2013, las autoridades confirmaron que los restos sí pertenecían a Haley Dunn, de 13 años. El FBI y los Texas Rangers fueron bastante cautelosos con respecto a esta información. Es por esto que la causa de muerte y otros aspectos del crimen no se revelaron hasta después de muchos años. En sí tuvieron que pasar 8 años más para que al fin las investigaciones pudieran confirmar a un sospechoso, y como era de esperarse, el principal y único sospechoso del caso era Sean Atkins. Ya para el 14 de junio de 2021, los Texas Rangers arrestaron a Sean, de 36 años. Él se encontraba en casa de su madre en Big Springs y fue acusado de asesinato y manipulación de pruebas físicas.
las autoridades pudieron vincularlo al asesinato de Hailey mediante una prueba de ADN. Hasta los momentos no se ha dado a conocer públicamente cómo y dónde obtuvieron la prueba de ADN de Sean, ni por qué tardaron tantos años en descubrirlo, pero se sabe que así fue como lo vincularon con el crimen. Después de junio de 2021, Sean ha estado recluido en el centro de detención del condado de Mitchell y un juez le puso una fianza de $1 millón por asesinato y otros $250,000 por manipulación de pruebas. En cuanto a información más reciente, de lo que es el 30 de diciembre de 2021, un gran jurado dictó una acusación formal en su contra por estos 2 delitos graves y añadió que lo acusan de ocultar intencionalmente el cuerpo de Hailey. Recientemente, el 3 de enero de 2022, la policía dio a conocer que las causas de muerte de Hailey fue por un golpe en la cabeza y esto fue causado por un objeto contundente que hasta ahora es desconocido. No se saben más detalles de la autopsia ni de la escena, pero sabiendo que Sean poseía pornografía infantil y de que Hailey se había quejado con su abuela sobre la forma en cómo él la veía, las especulaciones apuntan a que probablemente Sean intentó abusar sexualmente de Hailey y la asesinó para que no lo delatara. Por los momentos, esta es toda la información que se tiene del caso. Las actualizaciones son muy recientes y es todo lo que les acabo de contar, por lo que se espera que en las próximas semanas o meses se pueda conocer o desarrollar el proceso como tal y conocerse la sentencia o el juicio como tal de Sean Amskin. Pero creo yo que con toda la información que hay es muy probable que este hombre perdure mucho tiempo en la cárcel. Son muchas cosas las que lo apuntan y creo que la prueba de ADN es una de las claves más importantes y que esta es bien difícil de que pueda derrumbarse en un juicio. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. Por otra parte, antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.